El contenido de la expresión patrimonio cultural ha cambiado bastante en las últimas décadas, debido en parte a los instrumentos elaborados por la UNESCO. El patrimonio cultural no se limita a monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida. La importancia del patrimonio cultural inmaterial no estriba en la manifestación cultural en sí, sino en el acervo de conocimientos y técnicas que se transmiten de generación en generación. El valor social y económico de esta transmisión de conocimientos es pertinente para los grupos sociales tanto minoritarios como mayoritarios de un Estado, y reviste la misma importancia para los países en desarrollo que para los países desarrollados. El patrimonio cultural inmaterial es tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo. El patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de diversos grupos culturales. Integrador. Podemos compartir expresiones del patrimonio cultural inmaterial que son parecidas a las de otros. Tanto si son de la aldea vecina como si provienen de una ciudad en las antípodas o han sido adaptadas por pueblos que han emigrado a otra región, todas forman parte del patrimonio cultural inmaterial. Se han transmitido de generación en generación, han evolucionado en respuesta a su entorno y contribuyen a infundirnos un sentimiento de identidad y continuidad, creando un vínculo entre el pasado y el futuro a través del presente. El patrimonio cultural inmaterial no se presta a preguntas sobre la pertenencia de un determinado uso a una cultura, sino que contribuye a la cohesión social fomentando un sentimiento de identidad y responsabilidad, que ayuda a los individuos a sentirse miembros de una o varias comunidades y de la sociedad en general. Representativo. El patrimonio cultural inmaterial no se valora simplemente como un bien cultural, a título comparativo, por su exclusividad o valor excepcional. Florece en las comunidades y depende de aquellos cuyos conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres se transmiten al resto de la comunidad, de generación en generación, o a otras comunidades. Basado en la comunidad. El patrimonio cultural inmaterial solo puede serlo, si es reconocido como tal por las comunidades, grupos o individuos que lo crean, mantienen y transmiten. Sin este reconocimiento, nadie puede decidir por ellos que una expresión o un uso determinado forma parte de su patrimonio. Un poco de antecedentes. Desde mediados del siglo XVI los africanos llegados a lo que hoy es Colombia fueron dedicados al trabajo forzado en diferentes actividades, primero en la costa atlántica y desde allí, a las regiones auríferas de los Andes y el Pacífico, y a las haciendas ganaderas y productoras de caña de azúcar del valle del río Cauca. Y el Cauca. Posteriormente y después de un largo proceso de resistencia la esclavitud fue abolida en 1851. Pero ello no fue posible en todas las regiones del país, puesto que en algunos lugares como el norte del Cauca, se establecieron regímenes que acentuaron el proceso de esclavización de manera simulada, que no garantizaba de ninguna manera la libertad de los esclavizados.
En esta región las familias dominantes desarrollaron sistemas de control de los antiguos esclavos, que eran mucho más violatorias que el antiguo régimen de la libertad de estos, y promovieron la injusticia y el desplazamiento forzado de quienes se mantenían en estos territorios, y fue desde ahí donde se establecieron en lugares donde los antiguos amos no podían acceder, a secuestrarlos, utilizando las políticas y normas estatales así como sus fuerzas armadas, que actuaban a su servicio. La formación de la nación no se puede entender si no se mira el aporte de los afrodescendientes al poblamiento, la generación de riqueza y a la cultura de los colombianos. La población afrodescendiente contribuyó al poblamiento de extensas áreas de las regiones del Pacífico y del Caribe y de algunos valles interandinos como los de los ríos Magdalena, Cauca y Patía. En el último censo realizado en el país, en el año 2005, por el Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, 4.311.757 hombres y mujeres se identificaron como afrodescendientes, negros, raizales o negromulatos. Una cifra muy inferior a lo esperado, generada por las múltiples dificultades del autorreconocimiento. Para algunos investigadores, la cifra más cercana a la realidad sobrepasa los 10 millones de afrocolombianos, constituyéndose la población en un 20% del total de los colombianos. Después de la ley que puso fin a la esclavitud en 1851, y solo hasta 1991, no se expidieron normas especiales sobre la población afrodescendiente. La Constitución Política Colombiana de 1991, reconoció al país como multiétnico y pluricultural, y de allí derivó la Ley 70 de 1993. Que fijó las bases para que los afrocolombianos pudiesen acceder a un desarrollo propio, a una educación pertinente, y regir sus territorios mediante la organización de los consejos comunitarios. En tierras tituladas de manera colectiva, como una manera de proteger los territorios tradicionales, que se habían convertido en tierra de nadie después de ser declarados como tierras baldías por la Ley Segunda de 1951. Posteriormente, el Decreto 1745 de 1995 reglamentó la titulación de tierras a las comunidades. El norte del departamento del Cauca y el sur del departamento del Valle, que físicamente hacen parte del valle geográfico del río Cauca, fue escenario de haciendas donde se practicó la esclavización. A estas haciendas de propiedad de notables payaneses, fueron vinculadas personas de origen africano desde mediados del siglo XVI, para utilizarlos en la explotación del ganado, en la producción de mieles y aguardientes. Las haciendas abastecían además parcialmente con algunos alimentos, bienes y fuerza de trabajo a las minas de la costa pacífica, especialmente en el departamento del Chocó. Los municipios de Villarrica, Santander de Quilichao, Padilla, Caloto, Suárez, Buenos Aires, Puerto Tejada del norte del departamento del Cauca, del sur del Valle el municipio de Jamundí con sus corregimientos de Peón, La Liberia, Potrerito, Quinamayo, Chagres, Robles, Villa Paz y el municipio de Cali con su corregimiento del Hormiguero conforman la región cultural norte del Cauca y sur del Valle, pero esta región hace parte de una división política, unos pertenecen al departamento del Valle y otros al departamento del Cauca. La estructuración de una cultura que pudiese identificar a toda una población que aunque provenían de un mismo continente y región, era muy diversa, implicó unas estrategias muy inteligentes que permitieran edificar procesos de resistencia y emancipación de los esclavizados.
Es desde ahí cuando se fue dando forma a todos los elementos que se convirtieron en constitutivos de la vida colectiva de la comunidad involucrada en la comunidad afrodescendiente, que facilitara el comprender su entorno y facilitar los lazos de hermandad. Fue desde entonces que se fue dando forma al legado que, al ser compartida su construcción, permitió y permite hoy caracterizar a una población en un territorio y una nación con raíces diversas pero unificadas en su devenir ancestral. Si algo debería quedarle claro a cada individuo, es cómo se estructuró ese legado que hoy es compartido e identifica a una población, que en espacios de opresión y marginalidad, le han dado los elementos emancipadores suficientes para darle aún más valor e importancia a su existencia. El patrimonio ancestral material e inmaterial de la comunidad afrodescendiente, corresponde a todos los elementos que la han sido y le son significativos a su comunidad, sin importar la relevancia que pueda tener a particulares o extraños. Ello implica el autorreconocimiento y la motivación de participación que cada uno deberá tener para hacerse parte de esta sociedad. Hoy en el norte del Cauca, existe una gran riqueza cultural que ha dado a esta población unas características muy particulares, que la hacen ser una comunidad con un alto sentido de la identidad étnica, que le ha valido una gran resistencia a las arremetidas de los amos, que ha persistido hasta la fecha. Solo desde el autorreconocimiento de sus propios valores culturales ancestrales de cada individuo o comunidad, es que se determinan los elementos que son reconocidos como colectivos, ya sean materiales o inmateriales, y desde la memoria de los mayores, que se puede iniciar el proceso de registro y organización de los elementos históricos que lo hacen como tal. Por eso, si la comunidad afrodescendiente se autorreconoce como una sociedad cultural, que su vida ha sido desarrollada en un entorno de vida culturalmente activo, entonces son todos los componentes de esta que hacen parte de ese patrimonio. Y su registro solo es la misma comunidad la obligada a realizar su sistematización y organización, para así ser incluido en los procesos educativos, sociales y culturales de ella, que facilite su trascendencia a nuevas generaciones.